Les saluda el pastor Walter Morán. Bienvenido a su programa de texto y contexto bíblico. Hoy estaremos estudiando el tema, el análisis de Génesis 1:26. ¿Cómo habló Dios? Dice el texto de Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Me acojo a lo que dicen los grandes exégetas de la Biblia, que allí se utiliza lo que se llama plural majestático o de majestad, que significa grandeza. Es un plural que utilizaban y utilizan aún los reyes, divinidades y gobernantes. Sería títulos honoríficos, muchas funciones o representación pluralista de poder. Ejemplo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el Hijo nació aproximadamente en Belén hace 4000 años, después de iniciar la historia del hombre, entonces, ¿con quién hablaba Dios? Es la pregunta. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Deuteronomio 32. Ve ahora, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Deuteronomio 32:39. Podemos hacer una nota aclaratoria. Antes de presentar los distintos análisis del texto en mención, queremos aclarar que esta es una recopilación bibliográfica y doctrinal de las diversas maneras de asimilar el tema. Al final de este análisis encontraremos una aplicación desde la óptica apostólica del nombre de Jesús. Así que primeramente vamos a mirar los análisis y al final estaremos aplicando el análisis. Generalmente se oye decir que Dios hablaba con los ángeles, consigo mismo, con la sabiduría, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con la iglesia y su ministro. Es lo que se escucha generalmente. Miremos el primer análisis, que Dios hablaba con los ángeles. Generalmente se oye decir que Dios hablaba con los ángeles. Miramos los plurales, Génesis 3:22 y 11:7. Dice el texto, y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Eso es lo que dice Génesis 3:22. En este primer análisis, este análisis tiene lógica y para ninguno es extraño que Dios hable con los ángeles, su corte celestial, ya que en el cielo está Dios y sus ángeles. Solo que en este caso estaríamos en el mundo angélico y no en el de los seres humanos. El otro texto que dice Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda y habla de su compañero, es decir, que los ángeles ejecutan el juicio de Dios. Los ángeles no tienen que ver con la predicación del evangelio. Isaías 6 del 1 al 8 dice, donde Dios pregunta, ¿a quién enviaré? Porque el enviar hombres es función exclusiva de Dios, es decir, quien llama y envía es Dios. Dios llama, en el caso, por ejemplo, de Pablo, el Espíritu dijo apartarme a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio. En este caso, los ángeles, no es función de los ángeles predicar el evangelio, sino de los hombres que Dios llama, capacita y envía. No es de los ángeles. Ese es el primer análisis. Entonces, mirando el segundo análisis nos dice que generalmente se oye decir que Dios hablaba con Moisés. Éxodo 17:4. Génesis 1:26 no habla con Moisés. Éxodo 17:14 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec y debajo del cielo. Entonces, Génesis 1:26 no está hablando con Moisés. Se calcula que hay 4000 años de Adán hasta Cristo, y que la dispensación de la ley permaneció alrededor de 1556 años de duración. Esta dispensación empezó desde la ley de Dios que fue dada en el monte Sinaí. Entonces, de Adán hasta el Sinaí, aproximadamente habría 2444 años, aproximadamente, de la historia de la humanidad. Entonces, en este segundo análisis de Éxodo 17:14 y San Juan 5:46,
Moisés, en calidad de profeta de Dios, sí. Como escritor de la Torá, sí. Pero no aquí en Génesis 1:26. Tercer análisis. Miramos el tercer análisis, generalmente se oye que Dios hablaba consigo mismo. Es lo que dice Isaías 52:2. En este tercer análisis podemos mirar que dice el texto: ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Es necesario indicar en primera instancia que este verso es una expresión monóloga de Dios, hablando de un propósito fundamentado en sí mismo. La expresión monólogo significa único en sí, que habla de un solo personaje. El cuarto análisis. Generalmente en este cuarto análisis se oye decir que Dios hablaba con la sabiduría, lo que dice Proverbios 8:22 al 30. Pero en este cuarto análisis dice el texto: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Proverbios 8:22. En este cuarto análisis se hace una referencia que muchos estudiosos de la Biblia han tomado como base para decir que en Génesis 1:26 hablaba con la sabiduría, pero no es así. Comprendemos claramente que la sabiduría no es una parte ajena de nuestro Dios, es más bien parte inherente a la capacidad todopoderosa del único Dios verdadero. Así que en Génesis 1:26 no habla con la sabiduría. Quinto análisis. Generalmente se oye decir que Dios hablaba con la iglesia y sus ministros. Ese es el quinto análisis. Por lo tanto, Génesis 1:26 no está hablando con la iglesia y los ministros. Dice Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que esta posición del quinto análisis parte de la explicación de Isaías 43:7, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los creé, los formé y los hice. Como ejemplo se menciona Isaías 43:1. Se sabe que Jacob e Israel son una misma persona, pero con la intervención divina se suscita su conversión. De ahí se difiere y se toma el término creación, que la creación es traer a existencia lo que no había o existía. Formación, darle manera, modo o perfección a lo creado. Hechura, finalización del proceso formativo inicialmente creado. Entonces, creación, formación y hechura, lo que nos dice este quinto análisis. Esta explicación de Génesis 1:26 ha sido más difundida en nuestro entorno apostólico por el pastor Eliseo Duarte, que ha compartido en sus enseñanzas su posición más sobresaliente. En Génesis 1:26-27, el hombre tenía la imagen de Dios, pero no había pecado. Pero, ¿qué pasó? Cuando Adán y Eva caen en pecado, no había pastores antes de la caída. Es decir, que si no se pierde algo, yo no debo buscarlo. Por eso en Génesis 1:26, nadie está perdido, no hay caída, ya que la caída se registra en Génesis 3. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios, si vemos del hebreo, se leen figura, sombra, y del griego eikon, miramos la definición de imagen, incluye las ideas de representación y manifestación. Se usa en un sentido figurado, porque Dios no tiene forma humana. Al mirar esa imagen está hablando de los atributos comunicables como vida, personalidad, la imagen de Dios, verdad, sabiduría, amor, santidad, justicia. Por lo tanto, tienen la capacidad de tener compañerismo espiritualmente con Él. Entonces, el hombre fue creado a imagen de Dios. Es más bien en un sentido espiritual y moral. Entonces, ¿cuál es la imagen de Dios? Es espiritual y moral. Por eso dice Eclesiastés 7:29 que Dios hizo al hombre recto. Al principio el hombre fue creado perfecto, completo, pero el hombre buscó otras perversidades. Es cierto que su desobediencia el hombre perdió esa santidad. Adán, en su desobediencia, perdió la santidad, pero por medio del libre albedrío, el que puede aceptar la provisión divina en Cristo y puede ser restaurado y nacer de nuevo. Por eso dice, las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas. Imagen. La palabra semejanza viene del hebreo demuk,
que significa similar o comparable. Semejanza, parecido. Semejanza, forma, un símil, una comparación. Después de haber visto varios análisis o recopilaciones bibliográficas, podemos mirar entonces el análisis, sí, según el contexto bíblico, cómo habló Dios en el Hagamos de Génesis 1:26. A lo largo de los años, el debate teológico ha girado en torno a la pregunta ¿con quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Las respuestas han sido muchas y diferentes escuelas y posturas teológicas. La investigación teológica nos da como resultado que la pregunta debería ser ¿cómo habló Dios en el Hagamos? Esa debería ser la pregunta, ¿cómo habló Dios en el Hagamos? Entonces tenemos como respuesta que habló en términos de majestad con suprema soberanía en un plural majestático. Cuando preguntan con quién hablaba, es una expresión trinitaria. O sea, esta expresión o esta pregunta, este interrogatorio, ¿con quién hablaba Dios? En sí es una expresión de línea trinitaria para justificar la presencia de personas en la deidad, y lo correcto debe ser ¿cómo habló Dios en el Hagamos? ¿Cómo habló Dios en el Hagamos? Entonces tenemos como respuesta que habló en términos de majestad, con supremacía soberana, un término como es el plural majestático. El texto de Génesis 1:26 encontramos que es el propósito creativo de Dios. Génesis 1:27 es la consecución de Génesis 1:26. ¿Cómo habló Dios en Génesis 1:26? Es la pregunta correcta que debe ser. ¿Cómo habló Dios en Génesis 1:26? Habló como creador. ¿Cuál es el primer texto redentivo? Es el texto de Génesis 3:15. Es aquí donde se menciona el proceso salvífico. Y en Génesis 1:26 es creativo, porque si pensamos que el proceso redentivo es en Génesis 1:26, debería entonces comenzar en 1:26, pero no comienza así. No puede haber redención sin caída. ¿Por qué? Porque la caída vino después. Así que Génesis 1:26 es creativo y el redentivo es en Génesis 3:15. Hagamos al hombre. Por el contexto inmediato del pasaje de Génesis 1:26 y 1:27, la explicación que se acerca al pensamiento del escritor sagrado es un plural majestático. ¿Por qué? Porque si Elohim es un término plural que viene de Eloah, singular, entonces no estaría refiriéndose a varios dioses. El análisis de Génesis 1:26, Elohim, con este título se designa a quien tiene algún lugar de preeminencia, pero cuando se refiere a Dios, es un énfasis que denota grandeza, soberanía, poderío, supremacía, y en español se describe con mayúscula Dios, diferenciándose de dioses en minúscula, porque Elohim no es un plural numérico, sino un plural de intensidad, majestático, el gran Dios. Por lo tanto, el hagamos también es un plural majestático. Por el contexto inmediato del pasaje de Génesis 1:26, el texto dice, y dijo Dios. No dice, dijeron los dioses. Asimismo en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. No dice los dioses crearon, sino Dios. El contexto inmediato es la explicación más fidedigna al hagamos. Los demás son aproximaciones lejanas. Además, si 25 veces se repiten los verbos singular, note bien, el verbo singular creó, el verbo singular dijo, el verbo singular vio, llamó y bendijo. No dice crearon, no dice dijeron, no dice llamaron, no dice bendijeron, sino es singular. Creó, dijo, vio, llamó y bendijo. Y más, demostrando que uno solo es el que creó los cielos y la tierra. Entonces, Dios es un solo Dios creador. Conclusión. Este análisis, ¿cómo habló Dios en Génesis 1:26? Podemos concluir que Dios habló como creador. En Génesis 1:26 Dios habla como creador. Es un propósito creativo y en Génesis 3:15 es redentivo, salvífico. Nos veremos con ustedes en un próximo programa por este mismo canal de YouTube de Texto y Contexto Bíblico. Le invitamos a que haga like y comparte y también suscríbase para que pueda recibir estos temas teológicos de mucha importancia. Bendiciones, Dios les bendiga.